En una fría tarde de Londres, entre el bullicio de la ciudad, los pasos de David Beckham se detuvieron en seco. Lo que presenció le hiló la sangre. Un niño, no mayor de 8 años, sollozaba desconsoladamente en la esquina de una transitada calle. Su ropa desgastada y sus zapatos rotos contaban una historia silenciosa de abandono. Beckham, el ícono del fútbol mundial, se acercó lentamente. «¿Estás bien, amigo?», preguntó con voz suave. El pequeño, temblando, levantó la mirada. Sus ojos hinchados por el llanto se encontraron con los del exfutbolista. «No he comido en 2 días», susurró el niño. «Mi madre, ella». Su voz se quebró antes de poder terminar. Lo que sucedió después dejó a los transeúntes sin aliento. Beckham no solo compartió su almuerzo con el pequeño. Se sentó junto a él, en el frío suelo londinense, escuchando su historia. El niño, llamado Tommy, había perdido a su madre hace apenas un mes. Sin otros familiares, las calles se convirtieron en su hogar. La historia de Tommy se desenvolvía como un doloroso eco de las estadísticas que Beckham había leído tantas veces en informes de beneficencia. Su madre, Sarah, había sido una mujer extraordinaria que trabajaba como enfermera en el turno nocturno del hospital St. Mary's, mientras que durante el día limpiaba oficinas en el distrito financiero. A pesar del agotamiento físico y las largas horas, Sarah siempre encontraba energía para leer cuentos a Tommy antes de dormir, ayudarlo con sus tareas escolares y asegurarse de que nunca faltara una sonrisa en su rostro. El diagnóstico llegó como un cruel golpe del destino. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Sarah luchó con una determinación feroz, sometiéndose a tratamientos agresivos mientras intentaba mantener la normalidad en la vida de Tommy. Vendió todo lo que tenía de valor para pagar las facturas médicas, pero el sistema de salud resultó ser un laberinto burocrático implacable. Las solicitudes de ayuda se perdían en montañas de papeleo, y las promesas de asistencia social se desvanecían en listas de espera interminables. El último mes de Tommy en las calles había sido una pesadilla que ningún niño debería experimentar. Dormía en portales, protegido únicamente por cartones y el abrigo desgastado que su madre le había comprado en su último cumpleaños. Un regalo que ella había ahorrado durante meses para poder comprar. Se alimentaba de las sobras que algunos comerciantes compasivos le ofrecían, como el señor Chen del restaurante chino de la esquina, quien a veces le bordaba un plato de fideos, o la señora O'Brien de la panadería, que le daba pan del día anterior cuando cerraba su tienda. Las noches eran lo peor. El frío de Londres se colaba hasta los huesos, y los sonidos de la ciudad se transformaban en amenazas invisibles que mantenían a Tommy en un estado constante de alerta. Había aprendido a dormir con un ojo abierto, a moverse en las sombras, a hacerse invisible para evitar las miradas hostiles, o peor aún, la atención no deseada de aquellos que podrían aprovecharse de su vulnerabilidad. Mientras Tommy relataba su historia, Beckham notó que sus manos, pequeñas y sucias, aferraban algo contra su pecho. Era una fotografía arrugada, protegida en una funda de plástico desgastada. En ella, una mujer joven y sonriente abrazaba a un Tommy más pequeño frente a un árbol de Navidad. El árbol era modesto, decorado con ornamentos hechos a mano y luces parpadeantes, pero la felicidad en sus rostros era genuina y radiante. «Fue nuestra última Navidad juntos», murmuró el niño, acariciando la imagen con dedos temblorosos. «Mamá había estado ahorrando todo el año para comprarme una bicicleta. Estaba escondida en el armario del pasillo de nuestro antiguo apartamento». La determinación en el rostro de Beckham se intensificó. Sacó su teléfono y comenzó una serie de llamadas que cambiarían no solo la vida de Tommy, sino la de cientos de niños más. La primera llamada fue a Victoria, su esposa, quien estaba en medio de una reunión con su equipo de diseño. Al escuchar la situación, Victoria interrumpió inmediatamente la sesión y comenzó a movilizar sus propios contactos en organizaciones benéficas y medios de comunicación. La segunda llamada fue a su equipo legal, encabezado por Marcus Thompson, un abogado veterano conocido por su habilidad para navegar los complejos canales de los servicios sociales británicos. Thompson había trabajado con los Beckham en proyectos anteriores de caridad, pero nunca había escuchado tanta urgencia a la voz de David. En cuestión de horas, la esquina solitaria se transformó en un centro de actividad coordinada. Sarah Winters,
una trabajadora social veterana con 20 años de experiencia en casos de niños vulnerables, fue la primera en llegar. Sus ojos experimentados, enmarcados por gafas de montura gruesa, evaluaron rápidamente la situación mientras se arrodillaba junto a Tommy. Su voz, suave pero firme, transmitía una calidez que hizo que el niño se relajara visiblemente. «Hola, Tommy», dijo Sarah, sacando de su bolso un osito de peluche desgastado que siempre llevaba consigo para momentos como este. «Este es el señor Whiskers. Ha ayudado a muchos niños valientes como tú. Y me preguntaba si te gustaría sostenerlo mientras hablamos». Tommy dudó por un momento antes de extender sus manos temblorosas hacia el peluche, abrazándolo contra su pecho junto a la fotografía de su madre. El equipo médico llegó poco después, liderado por el doctor James Morrison, un pediatra especializado en niños en situación de calle. Morrison, un hombre alto y delgado con una barba canosa y ojos amables, había dedicado los últimos 15 años de su carrera a trabajar en las calles de Londres, proporcionando atención médica a los más vulnerables. Su examen confirmó lo que temían. Además de la desnutrición y los principios de hipotermia, Tommy mostraba signos de una infección respiratoria incipiente que necesitaba tratamiento inmediato. La Tiore, Elena Rodríguez, una psicóloga infantil recomendada por Victoria, se unió al equipo poco después. Su especialidad era el trauma infantil, y su enfoque innovador combinaba terapia tradicional con arte y música. «Tommy», dijo suavemente, sentándose junto al niño, «has sido muy valiente. Pero ahora no tienes que ser fuerte solo. Estamos aquí para ayudarte». Mientras los profesionales trabajaban, Beckham permaneció como una presencia constante y tranquilizadora. Se sentó en el suelo junto a Tommy, compartiendo historias de su propia infancia en Leytonstone, un barrio obrero de Londres. Le habló de su padre, Tess, un instalador de cocinas que trabajaba largas horas pero nunca faltaba a sus partidos de fútbol juvenil. Le contó sobre las noches en que practicaba tiros libres en el parque local hasta que oscurecía, y como su madre Sandra siempre tenía una cena caliente esperándolo, sin importar lo tarde que fuera. «¿Sabes, Tommy?», dijo Beckham, mientras compartían un chocolate caliente que alguien había traído. «Cuando era niño, también tuve momentos difíciles. Los otros chicos se burlaban de mí porque era más pequeño que ellos, y porque pasaba todo mi tiempo libre pateando un balón en lugar de hacer otras cosas. Pero mi madre siempre me decía que los sueños son como semillas. Necesitan tiempo, cuidado y mucha paciencia para crecer». Tommy escuchaba con atención, y por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Mi mamá decía algo parecido», susurró. «Decía que yo era como una estrella. Aunque las nubes me taparan, seguía brillando». La noche comenzaba a caer sobre Londres cuando los planes inmediatos se concretaron. Victoria había llegado al lugar, trayendo consigo ropa limpia y caliente para Tommy. Con gentileza, ayudó al niño a cambiarse en una ambulancia estacionada cercana, mientras Beckham coordinaba con el equipo médico los siguientes pasos. Tommy sería llevado al hospital infantil Great Ormond Street, donde Beckham había dispuesto un ala privada para su atención. El doctor Morrison acompañaría al niño en la ambulancia, junto con Sarah Winters, quien se había ofrecido a permanecer con él durante la noche. La Tiore, Rodríguez establecería un programa de terapia que comenzaría al día siguiente, una vez que Tommy hubiera descansado y recibido atención médica. Pero para Beckham, esto era solo el comienzo. Mientras observaba cómo la ambulancia se alejaba, con Tommy saludando tímidamente desde la ventana, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que transformaría la tragedia de Tommy en esperanza para otros. Victoria, leyendo la expresión en el rostro de su esposo, apretó su mano. «Estás pensando en algo grande, ¿verdad?», preguntó. Beckham asintió, sus ojos fijos en la dirección en que la ambulancia había desaparecido. «Tommy no es el único», respondió. «Hay cientos como él en las calles de Londres. Miles en todo el país. Y necesitan más que ayuda temporal. Necesitan un sistema que no los deje caer en primer lugar». En los días siguientes, mientras Tommy comenzaba su recuperación en el hospital, Beckham se sumergió en la realidad de los niños sin hogar en Londres. Las estadísticas eran más que números en informes. Eran historias de vidas interrumpidas,
de sistemas fallidos, de familias destrozadas por la pobreza, la enfermedad o la mala fortuna. Trabajando desde una oficina improvisada en el hospital, donde podía estar cerca de Tommy, Beckham y su equipo comenzaron a diseñar lo que se convertiría en la Fundación Beckham para niños sin hogar. Victoria aportó su experiencia en gestión y su ojo para los detalles, transformando ideas ambiciosas en planes concretos. El concepto era revolucionario. No sería solo otro refugio, sino un centro integral que abordaría todas las necesidades de los niños sin hogar. El edificio principal, un antiguo almacén en el este de Londres, sería completamente renovado para incluir dormitorios individuales y compartidos, cada uno diseñado para proporcionar privacidad y sentido de pertenencia. Las instalaciones educativas incluirían aulas modernas, una biblioteca y salas de computación. Un gimnasio y campos deportivos proporcionarían espacio para la actividad física y el desarrollo de habilidades sociales. Pero el aspecto más innovador del proyecto era su enfoque holístico. Cada niño que llegara al centro recibiría un plan de atención personalizado, desarrollado por un equipo multidisciplinario. Los servicios incluirían atención médica y dental, terapia psicológica, tutoría académica y programas de desarrollo de habilidades para la vida. El proyecto comenzó a tomar forma con una velocidad vertiginosa. Los Beckham no solo aportaron una suma considerable de su propio patrimonio, sino que también movilizaron a su extensa red de contactos. Jugadores de fútbol, celebridades, empresarios y filántropos se unieron a la causa. Gary Lineker donó su salario de un año como comentarista deportivo. Marcus Rashford, inspirado por su propia experiencia de infancia con inseguridad alimentaria, se comprometió a financiar el programa de nutrición del centro. La historia de Tommy, compartida con su permiso y el de los servicios sociales, se convirtió en el catalizador de un movimiento más amplio. Los medios de comunicación la recogieron, no como una historia más de celebridades haciendo caridad, sino como un llamado a la acción para abordar una crisis social profundamente arraigada. Mientras tanto, Tommy florecía bajo el cuidado del equipo médico y psicológico. Su recuperación física fue notable. En semanas, el color volvió a sus mejillas, y su cuerpo comenzó a recuperar el peso perdido. Pero el verdadero progreso se vio en su espíritu. La Diore Rodríguez trabajó con él utilizando arte y música como herramientas terapéuticas, ayudándole a procesar su dolor y a construir resiliencia. En sus sesiones de terapia, Tommy comenzó a pintar. Sus primeras obras eran oscuras y caóticas, reflejando el trauma de sus experiencias recientes. Pero gradualmente, los colores comenzaron a aparecer. Primero en pequeños destellos, luego en explosiones de creatividad que llenaban el papel. Una de sus pinturas, un retrato abstracto de su madre hecho en brillantes tonos de azul y dorado, fue enmarcado y colgado en lo que se convertiría en la sala común del nuevo centro. Sarah Winters, quien se había convertido en una figura maternal para Tommy, supervisó el proceso de encontrarle un hogar permanente. La búsqueda fue exhaustiva. No se trataba solo de encontrar una familia dispuesta, sino de encontrar el ajuste perfecto. Después de semanas de entrevistas y evaluaciones, los Matthews emergieron como los candidatos ideales. Michael Matthews era profesor de literatura en el King's College, especializado en literatura infantil y juvenil. Su esposa, Claire, era profesora de música en una escuela primaria local. Habían perdido a su único hijo, William, en un accidente automovilístico 5 años atrás, y aunque el dolor nunca los abandonó por completo, lo habían transformado en un deseo profundo de ayudar a otros niños. La transición fue gradual y cuidadosamente manejada. Los Matthews comenzaron visitando a Tommy en el hospital, simplemente para conversar y conocerse. Claire llevaba su violín y tocaba suaves melodías mientras Michael leía cuentos en voz alta. No había presión, no había expectativas, solo el desarrollo natural de una conexión. Tommy, aunque inicialmente cauteloso, comenzó a responder a su calidez. Descubrió que compartía con Michael el amor por las historias de aventuras, y Claire lo introdujo gentilmente al mundo de la música. Un día, después de que Claire terminara de tocar una pieza de Bach, Tommy preguntó tímidamente si podría aprender a tocar algún instrumento. La sonrisa que iluminó el rostro de Claire fue respuesta suficiente. 6 meses después del encuentro en aquella esquina londinense,
La Fundación Beckham inauguró su primer centro. En edificio, transformado más allá del reconocimiento, se alzaba como un faro de esperanza en el paisaje urbano. Los dormitorios, pintados en colores cálidos y equipados con muebles duraderos pero acogedores, podían albergar hasta 200 niños. Cada habitación tenía su propia ventana, permitiendo que la luz natural inundara el espacio. Las paredes estaban decoradas con arte criado por los propios niños, incluyendo la pintura de Tommy, que ocupaba un lugar de honor en el vestíbulo principal. Las instalaciones educativas superaban las expectativas más optimistas. Las aulas, equipadas con la última tecnología, fueron diseñadas para facilitar tanto el aprendizaje tradicional como el interactivo. La biblioteca, una obra maestra de diseño moderno y funcionalidad, albergaba miles de libros cuidadosamente seleccionados para todas las edades e intereses. El laboratorio de computación, donado por una importante empresa tecnológica, proporcionaba a los niños acceso a herramientas digitales y programas educativos. El área deportiva incluía un gimnasio cubierto y campos exteriores para fútbol, baloncesto y otros deportes. Beckham insistió personalmente en que las instalaciones deportivas fueran de primera clase, creyendo firmemente en el poder del deporte para construir confianza y desarrollar habilidades sociales. Un equipo de entrenadores profesionales, muchos de ellos deportistas, se ofrecieron como voluntarios para dirigir programas deportivos regulares. La cocina y el comedor fueron diseñados con igual atención al detalle. Un equipo de nutricionistas trabajaba con chefs profesionales para asegurar que cada comida fuera no solo nutritiva sino también apetecible. El comedor mismo fue diseñado para fomentar la socialización, con mesas redondas que facilitaban la conversación y grandes ventanales que daban a un jardín comunitario donde los niños podían aprender sobre cultivo y sostenibilidad. El centro médico interno, equipado con tecnología de última generación, podía manejar desde chequeos rutinarios hasta emergencias menores. Un equipo permanente de médicos, enfermeras y especialistas aseguraba que la atención médica estuviera disponible las 24 horas. El área de salud mental, dirigida por la doctora Rodríguez, incluía salas de terapia individual y grupal, un estudio de arte terapéutico y un espacio de música para terapia sonora. Tommy, ya recuperado y adaptándose a su nueva vida con los Matthews, fue el invitado de honor en la inauguración. Vestido con un traje nuevo que Victoria había ayudado a elegir, se paró frente a una audiencia de cientos de personas, incluyendo dignatarios, celebridades y, lo más importante, otros niños que el centro ya había comenzado a ayudar. Su discurso, simple pero poderoso, captó la esencia de lo que el centro representaba. Cuando estaba en la calle, pensé que nadie me veía. Me sentía como una sombra, como si fuera invisible. Pero alguien se detuvo. Alguien me escuchó. Y eso lo cambió todo. Este lugar no es solo un edificio. Es una promesa. Una promesa de que ningún niño tiene que sentirse invisible nunca más. Las palabras de Tommy resonaron profundamente en la audiencia. Entre lágrimas, Beckham subió al podio y abrazó al niño que había inspirado todo esto. Tommy nos recordó algo crucial, dijo Beckham al público. Nos recordó que cada niño en la calle tiene una historia, un nombre, un futuro por el que vale la pena luchar. Este centro es solo el comienzo. El impacto del centro fue inmediato y profundo. En su primer año de operación, más de 500 niños recibieron ayuda. Algunos, como Tommy, encontraron hogares permanentes. Otros fueron reunidos con familiares después de que el equipo legal de la fundación los localizara. Cada caso era único, cada historia diferente, pero todas compartían un elemento común: la oportunidad de un nuevo comienzo. Los programas del centro evolucionaron rápidamente para satisfacer las necesidades identificadas. Se estableció un programa de mentores, donde profesionales exitosos de diversos campos se comprometían a guiar a los niños mayores. Se crearon talleres de habilidades para la vida, enseñando desde administración financiera básica hasta cocina y mantenimiento del hogar. El programa educativo del centro se convirtió en un modelo para instituciones similares. Los niños no solo recibían apoyo académico, sino que se les animaba a explorar sus intereses y talentos únicos. Un joven prodigio matemático descubierto en el centro recibió una beca completa para estudiar en Oxford,
Una niña que llegó sin saber leer se convirtió en una ávida escritora, publicando sus poemas en el boletín mensual del centro. La historia de Tommy Beckham se convirtió en un símbolo de esperanza y un llamado a la acción que resonó mucho más allá de las fronteras de Londres. Otros centros similares comenzaron a surgir en Manchester, Liverpool y Birmingham, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su comunidad, pero siguiendo el modelo integral establecido por la Fundación Beckham. La Fundación también estableció programas de capacitación para trabajadores sociales y desarrolló protocolos que se convirtieron en estándares de la industria. El modelo Beckham, como se conoció, enfatizaba la importancia de un enfoque holístico que considerara no solo las necesidades físicas inmediatas de los niños sin hogar, sino también su bienestar emocional y su desarrollo a largo plazo. El impacto en la política pública fue igualmente significativo. La visibilidad del proyecto y su éxito documentado llevaron a revisiones de las políticas gubernamentales sobre el cuidado de niños vulnerables. Nuevas legislaciones fueron propuestas y aprobadas, fortaleciendo la red de seguridad social para las familias en riesgo. Pero quizás el legado más importante fue el cambio en la conversación pública sobre los niños sin hogar. Ya no eran estadísticas invisibles. Eran Tommy, y miles como él, cada uno con una historia que merecía ser escuchada y una vida que merecía ser salvada. La sociedad comenzó a ver el problema no como una fatalidad inevitable, sino como un desafío que podía y debía ser abordado. Hoy, 5 años después de aquel encuentro fortuito, Tommy es un adolescente próspero que sueña con convertirse en trabajador social. Sus fines de semana los divide entre practicar violín con Claire, su madre adoptiva, y ayudar como voluntario en el centro, donde comparte su historia con otros niños. La fotografía de su madre biológica ocupa un lugar de honor en su habitación, junto a nuevas fotos con los Matthews y con Beckham, quien se ha convertido en un mentor y amigo cercano. Los Matthews han florecido en su papel de padres adoptivos. Michael utilizó su experiencia para desarrollar un programa de biblioterapia para el centro, usando la literatura como herramienta de sanación. Claire estableció un programa de música que ha ayudado a docenas de niños a encontrar su voz a través del arte. Y Beckham, el hombre que se detuvo cuando otros seguían caminando, continúa su labor incansable. Cada semana, sin falta, visita al centro. Se sienta con los niños, escucha sus historias, juega fútbol en el campo que lleva su nombre. Para él, cada visita es un recordatorio de que un simple acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena de esperanza y transformación. La Fundación Beckham se ha convertido en un faro de esperanza, un testimonio del poder del compromiso y la compasión. Pero más que eso, es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Como dice Tommy en cada charla que da, a veces, todo lo que se necesita es detenerse y mirar. Porque cuando realmente ves a alguien, no puedes evitar actuar. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, qué harías si encontraras a un Tommy en tu camino? La respuesta a esa pregunta podría ser el comienzo de otra historia de esperanza. Otro capítulo en el continuo relato de cómo la compasión y la acción pueden transformar vidas, una persona a la vez.